incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola amigos y amigas, tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas Voces en Libertad por Radio Universidad. Preparándonos para la llegada de la primavera y para el Día del Estudiante también, que se conmemora y se celebra los 21 de septiembre, en pocos días nada más. Justamente vamos a hablar de este tema durante todo el programa de hoy, que, como ustedes ya saben, está realizado íntegramente en contexto de encierro por estudiantes de los centros universitarios ALMA de la Unidad 52 de Azul, Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 de Sierra Chica. Así que hoy vamos a hablar sobre el Día del Estudiante. Precisamente los compañeros de los centros universitarios van a dar sus opiniones y reflexiones sobre este tema, además sobre la lucha estudiantil que empezó con la revolución de los estudiantes aquí en Argentina, también conocida como la Reforma Universitaria de 1918, que finalizó en 1921 y que consiguió una serie de leyes educativas que luego fueron replicadas en toda Latinoamérica. En la sección PS, llegando al final del programa, vamos a hablar sobre el CIBU. Es el curso de introducción a la vida universitaria. Es una propuesta de la UNICEN que está pensada para acompañar a los ingresantes que conozcan la institución y también brindarles herramientas básicas y necesarias para el buen desarrollo de las cursadas. Es un curso de carácter obligatorio y aprobarlo es uno de los requisitos para poder ingresar a las diferentes carreras. Los compañeros de la sección PS nos van a presentar y a informar todo acerca de este curso. Pero antes vamos a darle música al programa. Desde la vidriera del rock nos van a presentar a Los Brujos, banda de rock alternativa originada en 1988, qué chiquitos que éramos en esa época, en la localidad de Turdera, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que ya les doy pase y luego el primer bloque de Telarañas. Vamos. Telarañas, la radio para comunicar. Poder decir, poder participar. Telarañas, mirarnos en la complejidad social. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Seguinos en Facebook. Telarañas.voces en libertad. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escuchalo en Telarañas. Hola fanáticos de la música, hola Ale, hola compañeros. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de La Vidriera del Rock. Acomódense y prepárense para escuchar nuestra banda de hoy, Los Brujos. Hola, gente bella. Hola, Héctor. Los Brujos nacen como una fusión entre dos jóvenes bandas vecinas de Turdera, del sur de Gran Buenos Aires, Salto al Vacío y Los Pastrellos. En el año 1988, ambas bandas compartieron un recital en el bar La Carpintería de Temperley. El buen resultado del show y los gustos en común fueron el disparador para unir ambas bandas y dar paso a Los Brujos, nombre que ya se encontraba registrado por un centenar de otros grupos, pero del que obtuvieron un permiso provisorio para su utilización hasta que le fue cedido permanentemente. En una suma de miembros de ambas bandas quedaron como integrantes definitivos: Gabriel Guerrisi en guitarra, Alejandro Alassi en voz, Fabio Rey Pastrello en guitarra, Quique Ilid en batería y Ricardo Ricky Rúa en voz. Para fines de 1989, los recitales eran cada vez más concurridos y luego de una presentación en un festival en Cemento, el músico y productor Daniel Melero les propone grabar su primer disco. Tiempo después, Fin de Semana Salvaje, a principios de 1991, fue su disco debut, con su hit difusión Canishka, dedicado a un ignoto rey. Contó con la producción del mismo Melero. Casi todos los temas fueron grabados en una sola toma, que le dieron un toque diferente. Ese año darían uno de sus mejores conciertos en el estadio de River Plate, ante 70.000 personas. En 1992 fueron invitados a presentar el material en el show de Nirvana, en Vélez,
y también serían teloneros de Iggy Pop en obras sanitarias. San Cipriano, en el año 1993, es el segundo trabajo discográfico, también producido por Melero. El hit fue la bomba musical y llegó a vender más de 20.000 copias. Iniciaron luego la gira Caníbal, que visitó 15 provincias y 30 ciudades del país. En junio de 1995 se presentaron en el ciclo Rock por una Universidad Democrática, organizada por la FUBA en la ciudad universitaria contra la Ley de Educación Superior. En el encuentro gratuito también participaron Juana la Loca y Los Cafres. Luego siguió el show con The Beastie Boys en Obras y el nuevo rock argentino organizado por Rock and Pop, junto a Todos tus muertos, Peligrosos Gorriones y Masacre. Otro de sus recordados shows ocurrió en Parque Sarmiento. El tercer disco, Guerra de Nervios, del 95, se grabó con más de 400 horas de producción. Participaron algunos músicos invitados como Gustavo Cerati, el propio Melero y Aitor de Juana la Loca. Nuestro tercer disco se llama así porque en los shows de Los Brujos hay mucha energía que nace desde los cuerpos de cada integrante, y en el disco se transmite ese espíritu. Además, un nervio es un receptor de estímulos y la música estimula varios al mismo tiempo, produciéndose de esta manera una guerra de nervios, decía su líder. Ricky Rúa y Alejandro Alassi describían las distintas etapas. Nuestros discos son como distintas películas del mismo director, que pueden distinguirse de acuerdo a la etapa en que nos tocó vivir. El primer disco fue una película que remite a historias y personajes mitológicos o ficticios. San Cipriano es una especie de film de terror, y Guerra de Nervios es más bien un largometraje de ciencia ficción. Los Brujos fueron la primera banda argentina en introducirse a Internet con una página personal. Cuando nos consultaron sobre si queríamos ingresar a Internet, ni lo dudamos. Es una forma más de que el grupo pueda ser conocido en las diferentes zonas de América Latina y el mundo, declaró Fabio Rey Pastrello. Además, decía: no sé si somos precursores, pero sí los primeros que incurrimos en ese estilo de imagen visual, en cuanto a escenografía y vestuarios. A través de ese tiempo llegamos a definir nuestro propio estilo. Si le llamás precursor al que primero lo hizo, en ese sentido, sí somos precursores. Fue allí donde a comienzos de 1998 anunciaron oficialmente la separación de la banda. Después de varios años, donde sus integrantes tocaban en bandas amigas, a fines del 2013, comenzaron a circular rumores por internet y medios radiales y gráficos del país afirmando que la banda se había reunido. En diciembre del 2013 comienzan una serie de publicaciones aportando pistas de los que finalmente sería el anuncio del lanzamiento del nuevo disco y shows. El 7 de abril del 2014 presentan nuevo tema, Beat Hit, en Tenemos Malas Noticias, el programa radial de Mario Pergolini en Vorterix. El mismo tema pertenece a una serie de 12 canciones. La nueva formación está integrada por Edna Rocker, Gabriel Garrisi, Winca, Fabio Rey Pastrello, ZPQ, Alejandro Alassi, L. Illuminati, Ricardo Rúa, Mino, Quique y Lid. El disco fue lanzado en forma física el 7 de julio de 2015 y llevaría el nombre de Pong. Finalmente, el 4 de junio del 2014, en la inauguración del festival Ciudad Emergente, se materializa el regreso a los escenarios. Brindaron el show en el escenario principal, ubicado en la terraza del Centro Cultural Recoleta, ante una gran multitud de espectadores. El 13 de junio de 2014, presenta su primer video tras su regreso, Supermes, un tema instrumental. El 25 de junio del 2015 sale a la luz el videoclip oficial de Beat Hit, grabado en forma de cine con una gran producción. En 2017 editan su quinto disco llamado Brujotecnia, que sería la grabación de un show brindado en la Usina del Arte el 8 de junio del 2017. Para este show, los Brujos prepararon versiones especiales de su tema con un sonido más electrónico. El 16 de junio del 2016 falleció Ricky Rúa en Buenos Aires como consecuencia de una enfermedad terminal. La banda lo anunció mediante su cuenta de Facebook oficial, Go Alien Go. Anunciamos la partida de este mundo de Ricky Rúa. A pesar de su partida, el grupo permanece tocando en excelente nivel. El 3 de julio del 2016, a tan solo 17 días del fallecimiento de Rick,
el grupo decidió no cancelar el show que tenía pactado por el tercer día del Provincia Emergente en el Estadio Único de La Plata y decidieron homenajearlo arriba del escenario. Presentaron, antes de la iniciación del show, un video en su homenaje. Los Brujos se presentaron en ese año en el del Provincia Emergente, La Trastienda también en el Festival por los 10 años del Conex, junto a artistas como Daniel Melero y Fito Páez, y en el Personal Fest junto a otras bandas. Actualmente los Brujos se encuentran grabando lo que será su próximo álbum de estudio. Desde sus inicios, el grupo fue moldeando un particular perfil estético y musical. La confirmación se encuentra en la diversidad musical que poseen los Brujos a lo largo de sus producciones discográficas. El estilo particular queda acentuado por la estética del vestuario y de los shows, que siempre fue distinta, destacándose y sacándola de las casillas preexistentes. Brindan shows energéticos y con un vestuario único. Sus integrantes fueron mutando de personalidad en cada lanzamiento a través del tiempo. Esperamos con Héctor haberlos convencido de que esta banda es una excelente opción. Si quieren escuchar algo diferente y original, Los Brujos son el grupo para hacerlo. Sus temas los podrán encontrar en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @losbrujos. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada. ¿A dónde vas? ¿Con quién te escribís? ¿Vas a salir así? Vos estás con otro, ¿no? Decime tu clave. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia de género puede tomar muchas formas. Dirección de Políticas de Género, San Martín, 1106. Teléfono 417400. Es posible una vida sin miedo. Es posible una vida sin violencia. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Los pies en la luna. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. De esta manera, así con mucho power, pasaban los Brujos en Telarañas. Nos van a acompañar durante todo el programa de hoy. Quédate hasta las 16 horas con nosotros, que tenemos mucho para compartir. Y si querés volver a escuchar este programa, lo podés hacer desde la plataforma YouTube en el canal de Radio Universidad. Ahora damos inicio al primer bloque de Telarañas, donde los compañeros de los centros universitarios van a hablar del Día del Estudiante, qué significa y qué conlleva ser estudiante en contexto de encierro. Dale. Envíanos tus WhatsApp 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Gracias, Agustín, gracias, compañero. Bueno, en este día el tema que vamos a desarrollar es el tema del Día del Estudiante. Antes de empezar a contarle un poquito a nuestra audiencia lo que es ser estudiante en el contexto de encierro, me gustaría brindarle un pequeño contexto histórico. El Día del Estudiante se celebra en Argentina y en otros países de América Latina para conmemorar a los estudiantes y promover la importancia de la educación. En Argentina, el Día del Estudiante se celebra el 21 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la primavera en el hemisferio sur. La elección de esta fecha se relaciona con una tradición estudiantil que se originó en la Universidad de Córdoba en 1918. En este año, un grupo de estudiantes universitarios llevó a cabo una serie de protestas y manifestaciones en defensa de la autonomía universitaria y la reforma educativa. Esta protesta, con la llamada Revolución de los Estudiantes, marcó un hito en la historia de la educación superior en Argentina y dio lugar a importantes cambios en el sistema educativo del país. Esta revolución de estudiantes en Argentina, también conocida como la Reforma Universitaria de 1918, fue un movimiento estudiantil que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba y que marcó un hito en la historia de la educación superior argentina y de América Latina. A principios del siglo XX, la educación superior en Argentina estaba marcada por una serie de problemas, incluyendo la falta de autonomía de las universidades, la influencia de la Iglesia en la educación y la burocracia en la gestión universitaria,
y la falta de participación estudiantil en la toma de decisiones académicas. Yo creo que está bueno que le podamos dar este contexto histórico para saber qué es lo que hoy podemos festejar como estudiantes, pero sin irnos de esa lucha que se desató allá por el 1918, y la traemos a colación y a comparación con lo que es ser estudiante en el contexto de encierro. Si bien nosotros hoy podemos llegar como estudiantes al aula universitaria, atravesamos por diferentes dificultades que son propias de este sistema, propio del servicio penitenciario. Tenemos muchas trabas y muchos impedimentos dependiendo, por ejemplo, de si el día está nublado, de si hay neblina, de si es un día de lluvia, de si las autoridades penitenciarias desean que hoy salgamos a estudiar. Y quizás parecen tonterías comparadas con esto que se había ocasionado allá ese movimiento estudiantil en la ciudad de Córdoba, pero nosotros luchamos todos los días porque este derecho a la educación dentro de una cárcel, dentro de un aula universitaria, se pueda llevar adelante como tal. En este momento nosotros, por ejemplo, en la unidad número 2, tenemos la particularidad de ser casi 100 estudiantes todos los días dentro de un aula, de un solo aula. Esa es una de las mayores luchas que se nos presentan en el día de hoy porque todos tenemos la intención de rendir académicamente y de avanzar en nuestras carreras. Esas son algunas de las problemáticas que se van desarrollando en estos lugares. Esa necesidad de estar conectados, de usar la tecnología, de usar el internet, de usar esta virtualidad que nos dejó la pandemia para poder progresar y para poder avanzar cada uno en la carrera que ha decidido llevar adelante y desarrollar. Creo que es importante que también nuestra audiencia sepa de estos conflictos que se dan en las diferentes unidades penitenciarias y que cada unidad penitenciaria tiene su particularidad a la hora de destrabar, digamos, estas problemáticas para poder llegar al aula todos los días y poder tener una cursada como tendría que ser, en tranquilidad, ¿no? En armonía, con el espacio necesario y con el lugar y con no solamente con la tecnología que tenemos hoy en día, sino también con las cosas básicas que son, por ejemplo, los útiles, las viromes, los cuadernos, las hojas, los textos. Esas son algunas de las cosas que nosotros tenemos que luchar todos los días para poder desarrollarnos, ¿no? Como estudiantes propiamente dichos. Coincido con vos, Pablo, con todo lo que decís, y también que hayas tomado la iniciativa de traer a colación este hecho histórico, porque igual como dijiste vos hace un ratito, considero que no estamos tan lejos, ¿no? de esa lucha, que ser estudiante en contexto de encierro también tiene ese significado, ¿no? De luchar día a día por el acceso a la educación, por el acceso a los espacios educativos que podemos traer gracias a este espacio, el espacio que nos brinda la Facultad de Ciencias Sociales en ponernos al aire con telarañas. Podemos traer a colación de que la educación no está garantizado en todos los espacios, que la educación no está garantizada en toda la Argentina, digamos, ¿no? Sino que hay lugares donde se lucha por estudiar, como son las unidades penales, donde día a día un montón de pibes y pibas luchan por poder acceder a un espacio educativo, a un espacio cultural, a un espacio artístico. Entonces creo que no estamos tan lejos de esa lucha que se dio allá por principios del siglo XX, sino que nosotros esa lucha la realizamos todos los días, y con cuestiones que muchas veces se consideran como superadas, ¿no? Esto de estar conectada a la educación al tiempo, como es en la unidad 2, conectada al clima, digamos, de que si llueve o no llueve podés acceder a estudiar o no, es una lucha que existe, que es real y que es actual, y que nosotros la traemos en este Día del Estudiante, y que eso es ser estudiante en contexto de encierro, luchar contra todas esas cuestiones que priorizan la seguridad, priorizan otras perspectivas y dejan de lado cuestiones que tienen que ver con el derecho, con el acceso a derechos, y en este caso con el acceso al derecho a la educación. Y por eso está muy buena esta relación y traer esta temática y conectar
el presente con la historia porque tiene mucho que ver, ¿no? Y ser estudiante en contexto de encierro significa eso, luchar día a día por acceder a espacio, por compartir con otros compañeros, por acompañar a otros y otras compañeras que quieran acceder a espacios educativos y brindarles, ¿no? esa posibilidad de acceder a herramientas, construir herramientas pensando siempre en la mejor inclusión social que podamos desarrollar. Compañeros, yo coincido plenamente en todo lo que han comentado y bueno, parece que nada, que históricamente tener un acceso al conocimiento viene desde una lucha constante que no tenemos que dejar de hacer nunca. Es como que es algo intrínseco en un estudiante tener que ser un poquito combativo y en un lugar, en contexto de encierro, como el que nos encontramos, eso obviamente siempre está mucho más acentuado, porque luchás contra el sistema, luchás contra el servicio, luchás contra el clima, con tratar de recuperar, de pelear por todos los derechos que por ahí no se cumplen mucho en estos lugares, con la buena disposición muchas veces de las personas que están en los puestos de trabajo y bueno, nada, y me parece que nunca hay que abandonar la lucha, porque si el acceso al conocimiento viene con esto, y bueno, hay que seguir peleándola siempre hasta el final. Me gustaría agregar también que la lucha muchas veces como estudiantes es tanto contra el sistema como interna, ¿no? Digamos, atravesamos por un contexto que nos lleva a estar constantemente quizás estresados o presionados y estudiar bajo ese estrés o esas situaciones diarias que podemos llegar a vivir no es algo sencillo y muchos de los que estamos acá lo llevamos adelante de la manera que mejor podemos, lo que para mí le suma aún más importancia a la posibilidad de poder tener ese acceso a la educación, tener el espacio y nunca dejar de luchar para no poder, justamente no perder esa oportunidad de crecer tanto en conocimiento como en cultura, como en aprendizaje y poder llevar ese aprendizaje el día de mañana a algo que sea concreto para la vida de cada uno. Sí, si bien sabemos nosotros que es una satisfacción para nosotros poder llegar al aula universitaria y poder desarrollarnos, ¿no? Como estudiantes, hoy a través de la virtualidad, compartir con compañeros de sede también de algunas cursadas, formar grupos de trabajo con ellos, ir de a poquito insertándonos también en el ámbito universitario, ¿no? Teniendo ese trato con profesores, con profesoras, con compañeras y compañeros, ¿no? Fuera del contexto de encierro y con compañeras y compañeros dentro del mismo contexto a través de la virtualidad en otras cárceles. Creo que también luchamos contra algo que está muy establecido en este contexto, es que salimos solamente de los pabellones y queremos venir por ejemplo, en este momento a un aula universitaria, pero puede también ser a una escuela primaria, una escuela secundaria, que salimos solamente para pasar el rato o para salir un rato de los pabellones. Es como que está muy arraigado ese concepto dentro de la cárcel y somos muchos y muchas los que tenemos ganas de crecer como personas, los que tenemos ganas de incorporar de verdad cosas importantes en nuestras vidas que no hemos tenido la oportunidad de aprovecharlas en otro momento o no hemos tenido ninguno de nosotros la oportunidad de poder terminar una escuela, de poder terminar una secundaria, de poder ingresar en una facultad fuera del contexto de encierro. Creo que las oportunidades están dadas, creo que el derecho a la educación está siendo peleado constantemente por estudiantes, compañeros y compañeras que pelean desde los diferentes centros de estudiantes para que se cumpla con ese derecho, que pelean porque todos los compañeros lleguen al aula y puedan también atravesar por estas instancias educativas como corresponde. Hay que destacar que no solamente en este lugar nos educamos, sino también compartimos. Y el compartir con diferentes pibes y pibas, compañeros y compañeros, un día dentro de la cárcel diferente a lo que es un pabellón también es importante y a destacar. Creo que eso también está bueno que se conozca de fuera del muro, de que nosotros nos relacionamos entre nosotros dentro de un lugar, de un contexto de estudio, de una manera diferente a la que nos
nos desarrollamos, nos manejamos y nos vinculamos dentro de un pabellón, y eso también es destacable. Todos sabemos que venimos a estudiar, todos sabemos que esta es la facultad propiamente dicha, todos cuidamos este lugar como si fuera nuestro, pase quien pase, hoy estamos nosotros, mañana estarán otros, y lamentablemente seguirán siendo así hasta el futuro, pero lo importante de esto es tomar conciencia de que este día de festejo, esta semana del estudiante, para llamarlo de alguna manera, no solamente es eso, ¿no? Pasar un día acompañado y bien, pasarla lindo, compartiendo algo para comer, compartiendo algo para tomar, sino que está bueno que recordemos estos momentos de que hubo siempre pibas y pibes peleando para que hoy muchos de nosotros y de nosotras podamos estar transitando por esta educación superior dentro de un contexto tan rígido como es la cárcel. En relación a eso, por ahí agregar que ser estudiante en contexto de privación de libertad tiene un significado muy importante para nosotros y nosotras. Porque ser estudiante en contexto de privación de libertad significa dejar de ser preso. Significa dejar de ser un número, una cosa, una lista, sin derechos, sin acceso a nada, a pasar a ser un estudiante, una persona con derechos, ¿no? Con acceso a derechos. Empezás a verte de otra manera, a construirte, ¿no? de otra manera distinta a lo que hace el contexto. Siempre el contexto de encierro trata de individualizar a las personas, deshistorizar, te deshumaniza. En cambio, cuando uno comienza a acceder a los espacios educativos, a las aulas, en este caso nosotros a las aulas universitarias, pero también sucede en lo que es educación primaria, educación secundaria, en formación profesional, en talleres, en extensión, que uno comienza a construirse de otra manera distinta, comienza a entenderse de otra manera diferente y comienza a luchar por esos derechos, ¿no? Que en muchos casos son vulnerados, en que la mayoría de los casos son vulnerados, y que no los entendemos, ¿no? Como derechos porque, como decía recién vos Pablo, dentro del contexto está muy arraigado que lo que sucede dentro de la cárcel, lo que nos sucede a quienes estamos transitando el contexto de encierro, es algo que nos sucede porque está merecido, ¿no? Porque es algo natural, es algo que nos debe suceder porque estamos privados de libertad. Pero cuando uno ingresa a los espacios educativos y comienza a entender la realidad de otra manera distinta, comienza a entender que eso no debe ser así y comienza a luchar, ¿no? Por que se respeten los derechos humanos, porque se respete el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación. Entonces, por eso creo que es muy importante festejar el Día del Estudiante en estos contextos y dedicarle, ¿no? Estas reflexiones, porque ser estudiante en contexto de encierro significa mucho más que estar sentado en un aula participando de una clase o realizando una carrera, sino que ser estudiante en contexto de encierro significa acceder a un montón de otros derechos, significa compartir con otros y otras, significa comenzar a construir herramientas y también, ¿por qué no pensar en que tenemos otros caminos distintos para transitar, ¿no? Y para poder pensarnos en un futuro, digo, porque podemos pensar en que tenemos, ¿no? Otras nuevas posibilidades, otros caminos diferentes para elegir. Y eso lo da ser estudiante en contexto de encierro y acceder a la educación, ¿no? Sí, Juan, también es muy importante esto que decís, ¿no? De ser estudiante en contexto de encierro es algo que es complejo desde mi punto de vista, porque como estamos constantemente en lucha para poder no dejar de estudiar y que el servicio no nos corte ningún tipo de este derecho, también hay que reconocer que hay muchas personas desde el contexto de libertad que luchan para que nosotros podamos permanecer acá y eso es súper valorable para que nosotros podamos seguir siendo estudiantes. Yo creo que es importante valorar cada tramo del camino y bueno, festejar justamente en el Día del Estudiante, festejar esta posibilidad que se nos presenta y que es el resultado hoy de una lucha que viene desde hace bastante, digamos. Así como decía Pablo, es una lucha que inició
con un grupo de estudiantes en Córdoba a principios del siglo, pero también en el contexto es una lucha de muchos de los que incluso hoy están acá, como sos vos, Juan Pablo, o como es Pablo, una lucha constante y diaria que viene a sostener los espacios en donde cada uno de los estudiantes, en mi caso que yo soy ingresante, podemos estar y podemos aprovechar para poder formarnos y poder cambiar un poco nuestra realidad. Y eso es valorable, es súper importante. Y quizás no siempre se les expresa el agradecimiento que debería, pero es así, es importante valorar eso, que ustedes también son estudiantes y hacen una labor gigante para que estos espacios se mantengan. Yo pensaba recién, Juan Pablo, cuando vos decías que ser estudiante no solamente es ir a un aula y cursar una carrera, ¿no? Y tener solamente esa expectativa dentro de lo que es el contexto. Hay veces que no nos damos cuenta lo importante también que es la manera en la cual nosotros nos desarrollamos, ¿no? Dentro de este contexto. Nosotros luchamos primero que nada contra nosotros mismos. Nosotros somos estudiantes, pero peleamos contra nosotros mismos porque nos hemos equivocado mucho en nuestra vida y de hecho estamos acá en un lugar como este hoy. Quiero destacar eso que vos dijiste, que se piensa esto como, bueno, se merecen que atraviesen por todo esto porque algo hicieron y por algo están adentro de la cárcel. Y nosotros estamos tomando estas posibilidades quizás como nunca las hemos tomado en nuestras vidas porque entendemos que a futuro, como decías vos, vamos a tener oportunidades de elegir diferentes caminos, de elegir diferentes cosas, pero ya con mucha teoría encima, ya con mucho aprendizaje, ya habiendo tratado con otro tipo de gente. La mayoría de nosotros que llegamos a este lugar venimos de una clase social baja, de un contexto específico, en el cual a muchos, como decía yo al principio, nos costaba ir a la escuela, nos costaba ir todos los días a la escuela, y cuando llegó el momento de tener que elegir entre la escuela y por ahí subsistir o sobrevivir, elegimos eso, elegimos lo segundo. Y hoy estamos tratando de revertir nuestra historia. No somos ni mejor ni peor que antes, pero somos luchadores natos, como decía Ale, somos peleadores, tenemos que seguir luchando por estos derechos, porque estos derechos abarquen a la totalidad de las poblaciones de las cárceles, que sabemos que no todos pueden llegar a acceder al estudio, y menos a un estudio superior, porque en muchas cárceles no hay universidades. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad que hoy tenemos de festejar que somos estudiantes universitarios, de festejar de que muchos de nosotros pudimos terminar una carrera superior dentro de un contexto de encierro, y creo que no es poca cosa. Somos en cierta manera un ejemplo para aquellos pibes y pibas que no sepan cómo desarrollarse dentro del contexto, o que tengan, no sé cómo llamarlo, eso que se da propiamente dentro del contexto, viste, que se dice, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer algo si total estoy preso? O estoy pagando una condena y no sé cuándo voy a salir. Y las preocupaciones que uno tiene por su familia y por lo que ha dejado, por lo que ha perdido. Creo que también somos hoy, como quizás en algún momento hemos podido ser un mal ejemplo, hoy somos un buen ejemplo de un camino a seguir, y está bueno que los pibes vean que hay un esfuerzo, está bueno que los pibes vean que se puede llegar a la meta, que se pueden conquistar logros y que hay otras posibilidades y que hay gente que está pensando diferente, porque no somos los mismos que cuando entramos, no tenemos el mismo pensamiento, no sentimos lo mismo y vemos la vida diferente. Así que creo que es un lindo día para festejar. Creo que todos nosotros, compañeras y compañeros, nos lo merecemos, y a disfrutar de este día, ¿no, Juan? Sí, Pablito. Y en ese sentido, agregar también como reflexión y como mensaje a aquellos que no han podido acceder a la educación dentro del contexto de encierro, a los pibes y pibas que nos escuchan, que traten de acercarse, que traten de llegar, que traten de acceder a la educación, que pidan ayuda a los compañeros y compañeras que son parte de los centros universitarios dentro de los contextos, para que los puedan acercar a cualquier nivel educativo, ¿no? A primaria, secundaria, a universidad, a cursos de formación, y también alentar a los compañeros que sí pueden acceder a la educación y que hoy son parte de los centros de estudiantes en contexto de encierro, que pueden ser referentes, que los pueden organizar, que traten de expandir la educación dentro de las unidades penales
que traten de acompañar a quienes no puedan acceder o a quienes les cuesta acceder por diferentes motivos, que sabemos que siempre están más vinculados a la seguridad y cuestiones que tienen que ver con el servicio penitenciario, que traten de acompañar a esos pibes y a esas pibas, que traten de acercarles la educación, porque creo que una vez que nosotros empezamos a entender a la educación como un derecho, también empezamos a tener una responsabilidad que tiene que ver con tratar de acercar la educación a la mayor parte de la población carcelaria posible, ¿no? Que los pibes y las pibas puedan acceder a diferentes espacios, y es una responsabilidad que asumimos cuando comenzamos a estudiar y comenzamos a entender que la educación no es un beneficio que nos da el servicio penitenciario, sino que es un derecho humano que todos y todas tenemos derecho a acceder. Así que nada, por ahí dejar ese mensaje, compartirles esa reflexión, y que el año que viene seamos muchos más los que estemos festejando el Día del Estudiante. Muy bien, muchas gracias a los compañeros del Centro Rodolfo Walsh y a las chicas del Centro Alma de la Unidad 52 de Azul, también a los muchachos del Centro Manuel Belgrano en la Unidad 38. Muy completo el informe, como ya nos tienen acostumbrados. Gracias por compartir sus experiencias también. Es muy importante que los oyentes en libertad conozcan las problemáticas que tenemos los estudiantes en contexto de encierro a la hora de querer estudiar una carrera, no solo a nivel universitario, sino en todos los niveles educativos. La lucha por el acceso a la educación es permanente, tanto o más que en 1918, cuando empezaron las reformas estudiantiles aquí en Argentina. Por eso es muy importante que haya voces que nos cuenten cómo es el sistema educativo en contexto de encierro. En breve regresamos con Telarañas, Voces en Libertad. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada. Un empujón, que te agarre de los pelos, Que te dé un golpe. Que te agarre del cuello. que le pegue a las cosas. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia de género puede tomar muchas formas. Dirección de Políticas de Género, San Martín, 1106. Teléfono 417400. Es posible una vida sin miedo. Es posible una vida sin violencia. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Los pies en la luna. Municipalidad de Olavarría. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada. Estamos de vuelta en Telarañas por Radio Universidad. Quédate hasta las 16 con nosotros. Todavía tenemos mucho para compartir. Si querés mandarnos un mensaje, una propuesta, un saludo o unas felicitaciones, podés hacerlo vía WhatsApp al 2284-640469. Tal como te había anticipado en la presentación, llegó el momento de la sección PESE. Los compañeros de los centros universitarios nos van a hablar sobre el CIBU, curso de introducción a la vida universitaria. Presten atención, el curso está verdaderamente muy bueno. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Telarañas te invita a escuchar la sección PESE. Diferentes actividades que los y las estudiantes realizan en el marco del programa de educación en contexto de encierro. La escritura de algunas palabras de bienvenida es, sin duda, un ejercicio de significación institucional. Es un momento de especial relevancia que inaugura una nueva condición, la de estudiante universitario o universitaria de una facultad de ciencias sociales. Habilita diversos modos de ingreso, de relaciones y de vinculación con el saber, y pone en juego una serie de condiciones materiales, humanas y simbólicas. Es un proceso de iniciación que invita a explorar, a buscar y a descubrir nuevas prácticas y experiencias sociales, educativas y personales. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en nuestra sección PESE, Programa de Educación en Contexto de Encierro.
Recién, y aprovechando este especial Día del Estudiante, les compartimos las palabras de bienvenida que los docentes les brindan a quienes aspiran a ingresar a la Facultad de Ciencias Sociales. Como ya les hemos comentado con anterioridad, nuestra querida facultad ofrece dentro de las unidades penales del centro de la provincia de Buenos Aires las carreras de licenciatura en Comunicación Social y licenciatura en Antropología Social. Y en relación al curso de preingreso, del que habíamos hablado en el programa anterior, hoy junto a Nico les presentaremos el CIBU, Curso de Introducción a la Vida Universitaria. Esta propuesta está pensada desde la facultad para acompañar a los ingresantes a conocer la misma como institución y también brindarles herramientas básicas y necesarias para el buen desarrollo de las cursadas. Este curso es de carácter obligatorio y es uno de los requisitos para poder ingresar a las distintas carreras. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gonza. El curso de ingreso a la vida universitaria comienza con la presentación de la historia de la universidad y propiamente de la facultad. La idea es que los estudiantes conozcan cuáles son los orígenes de la facultad y cuáles fueron los actores que lograron su conformación. Asimismo, la propuesta presenta a los estudiantes el gobierno de la universidad y de la facultad, con el fin que tengan conocimiento cómo está conformada la estructura organizacional y quiénes son las autoridades que dirigen ambas instituciones. El CIBU tiene como primer enfoque explicarles a los estudiantes que estudiar es un oficio más y dentro de este oficio hay muchas herramientas que son fundamentales para que sea posible desarrollar una carrera de principio a fin. Primero se insta a los ingresantes a que puedan identificar su perfil personal como estudiantes y de esta manera poder identificar las características positivas y negativas de su perfil estudiantil. Luego se desarrollan las distintas maneras de lectura y la importancia primordial que tiene esta práctica. Se les explica cómo realizar una lectura preliminar y cómo asegurarse de que los conceptos van siendo entendidos. Se remarca la importancia de las marcaciones en el texto, así como la confección de resúmenes para poder plasmar lo aprendido con la lectura. Otro aspecto fundamental que los estudiantes deben aprender es la toma de apuntes en clase, puesto que en la mayoría de los casos, los docentes de las distintas cátedras empezarán a explicar los temas y no se detendrán salvo por alguna consulta en específico. Por ende, es necesario que los estudiantes puedan ser capaces de tomar apuntes y que junto a los resúmenes de los textos generen los materiales de estudios óptimos para cada materia. Por último, en este primer enfoque se muestran las pautas para preparar un examen parcial o final y cuáles son las características de los mismos. En el segundo enfoque se centra la mirada en la importancia de ser un estudiante de una carrera de ciencias sociales. Se presenta a los estudiantes un resumen del contexto histórico del origen de las ciencias sociales para que puedan tener un panorama básico de reflexión acerca de esta ciencia. Además, se les plantea la importancia de la educación como proceso social y la construcción de capital individual y colectivo. Con esto, se busca generar en los estudiantes un pensamiento reflexivo. Otro aspecto que se aborda en el curso es la importancia que tiene la relación entre género y las ciencias sociales. Aquí se abordan temas tales como la diferencia entre sexo y género, cómo es la construcción social del género, los roles y estereotipos y la inequidad de género. Algunos de los chicos ingresantes nos cuentan cuál fue su experiencia y cómo fue transitar el CIBU. Los escuchamos. Telarañas, voces en libertad. Mi nombre es Martín González Orellano, estoy cursando la carrera de Comunicación Social y bueno, lo que me pareció el CIBU la verdad que fue bastante interesante, me sirvió mucho porque hacía varios años que había terminado lo que es la secundaria, ¿no? Y nunca me dediqué a seguir estudiando, sino a trabajar ya directamente y bueno, me sirvió bastante para poder reconectarme con lo que es los libros nuevamente, ¿no? Volver a tener una convivencia con ellos, a poder empezar a ver el tema de poder hacer resúmenes, poder ver qué tipo de estudiante soy, ¿no? Porque uno de ese punto de vista nunca lo vi de ese punto de vista, ¿no? Vamos a decirlo así, de estudiar, de ver qué tipo de estudiante soy, cómo me desempeño mejor. Me empezó a abrir un poco más la cabeza, ¿no? La mente y el tema de los de encontrarme con todo lo que es virtual también me ayudó mucho porque
nunca había usado Zoom ni nada de eso, entonces bueno, este curso que hicieron, la verdad que fue bastante bueno y me ayudó a desempeñarme un poco mejor para poder entender cómo se manejaba la virtualidad, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, muy lindo. Telarañas, voces en libertad. Los encargados de traer el CIBU al contexto de encierro son los tutores que trabajan dentro del programa de educación en contexto de encierro. Ellos les presentan distintas actividades a los ingresantes para fomentar el trabajo en grupo y la realización de las actividades que sirven para poner en marcha varias de las herramientas antes mencionadas. Para cerrar, Luis Scipioni, quien es coordinador del programa de educación en contexto de encierro, nos cuenta un poco sobre cómo es realizar el CIBU en las distintas unidades penales. Lo escuchamos. Telarañas, voces en libertad. Bueno, la realización del curso de introducción a la vida universitaria en las distintas unidades penitenciarias es una tarea que por un lado es compleja y por otro lado requiere de una organización y encontrar tiempos y formas de trabajo que pueda adecuarse a todas las unidades penitenciarias a las cuales llega el programa e intervenimos de las facultades sociales con el programa de educación en contexto de encierro. En este marco, por un lado, es pensar la dificultad que tiene el curso de integración en las trayectorias educativas propias de contexto de encierro, donde tenemos algunas particularidades que giran en torno a trayectorias educativas interrumpidas, a trayectorias educativas que pasan por un lapso bastante amplio en referencia al tiempo de haber terminado el secundario y de intentar retomar los estudios superiores, y también por otro lado con trayectorias que mayormente han pasado por los distintos niveles de contexto de encierro, ya sea primario, secundario o ambas, que tiene dificultades propias del modo en que se realiza la educación secundaria y primaria en contexto de encierro, que deja huellas propias en esas trayectorias. Entonces, ahí hay una primera propuesta del curso de integración que tiene que ver con cómo desplegar estrategias y actividades que por un lado puedan reforzar en cuanto a la lectoescritura aquellas herramientas concretas que son necesarias para los y las estudiantes en el nivel superior, en cuanto a la lectura, en cuanto al trabajo individual, en cuanto a la producción de trabajos prácticos, tanto individual como grupal, y que se pueda conformar un grupo de estudios. Y que esas son herramientas que hay que desplegar a lo largo de las cursadas de primer año y en la continuidad educativa. Y por otro lado también tiene que ver con cómo se trabaja, y esto ya se trabaja en relación con tareas y actividades que vienen desarrolladas en lo que los y las estudiantes avanzados y avanzadas en contexto de privación de libertad realizan con anticipación al CIBU, que es lo que llamamos el preingreso. Y en la coordinación entre ambos espacios, lo que realizamos son tareas poniendo en juego contenidos en cuanto a la alfabetización digital. Entonces, esas dos cuestiones es una primera actividad o una primera organización y estructuración del trabajo que pone el desafío de intentar poner en juego las mejores estrategias más pertinentes para lo que es esta actividad de integración a la vida universitaria. Y por otro lado, hay también una dificultad que tiene que ver con cómo organizar los espacios y los horarios en 5 unidades penitenciarias diferentes. El programa de contexto de encierro de las facultades sociales llega a las 3 unidades de Sierra Chica, o sea, a la 2, a la 27 y a la 38, y a las 2 unidades de Azul, que son la unidad 52 y la unidad 7, que a partir de este año se han incorporado estudiantes que han ingresado a la carrera de antropología o a la carrera de comunicación social, que son las 2 carreras que ofrecemos desde la Facultad de Ciencias Sociales a contexto de encierro. Entonces, en ese marco, coordinar estas actividades, en este caso estamos obligados a trabajar de manera virtual porque es imposible llegar con la propuesta, o sea, las 5 unidades penitenciarias. Entonces, en la virtualidad es también una dificultad, con personas que por primera vez quizás cursan con esta modalidad, también poder desplegar estas actividades, ¿sí?, de una manera que pueda generar procesos de trabajo y que sea adecuada a lo que tiene que ver con la educación superior. Entonces, este es un poco el marco en el cual se desarrollan las actividades del CIBU y que básicamente pone como una organización y un desarrollo de actividades que lleva un tiempo de planificación, lleva un tiempo de implementación y es necesaria una evaluación pertinente para saber qué ajustar a la propuesta del próximo año o del próximo cuatrimestre.
Telarañas, voces en libertad. No queremos dejar de agradecer a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que a través del programa Universidad en la Cárcel, desde la Resistencia Cultural coordinada por la doctora Analía Umpierres, y a la Facultad de Ciencias Sociales que mediante el programa de Educación en Contexto de Encierro, coordinado por Luis Scipioni, hace posible que la enseñanza superior ingrese a las unidades penales del Complejo Centro Sur. Por último, agradecer a todos los profesionales, coordinadores, docentes, tutores, talleristas y autoridades por acercar la educación superior, la extensión y la investigación a todas y todos los interesados. Hasta aquí llega nuestra sección del PC. Feliz Día del Estudiante para todos. Muchas gracias por acompañarnos y que terminen bien su día. Muy bien, muchas gracias compañeros por la sección PC. Es muy importante este curso del cual he sido parte durante mi inicio en la UNICEN. Los y las docentes que intervienen son realmente unos genios, siempre están dispuestos de la mejor manera para ayudar y guiar a los ingresantes. Lamentablemente, sí, ya no nos queda más tiempo de programa, así que nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho a los oyentes que nos hacen el aguante y nos escuchan siempre. Esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un afectuoso saludo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas en Telarañas, Voces en Libertad, por Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.